Análisis Viva, edición especial. Un espacio de discusión que reúne a los analistas económicos más reconocidos para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva, edición especial. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida a este episodio especial de la cuarta temporada del podcast semanal Análisis Viva. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más relevante de los mercados en nuestro país. El día de hoy nos acompaña Nicolás Gómez. Él es director de ETFs, estrategias indexadas y de clientes institucionales para América Latina en BlackRock. Nicolás, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en este episodio especial. Salvador, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá contigo, con Viva y con toda su audiencia. Muchas gracias. Oye, la verdad es que queremos platicar justamente de ETFs. Es un producto que genera mucho interés, ¿no?, en el mercado mexicano y que nos platiques cómo lo ves tú justamente desde esta visión global, que nos platiques o comiences platicándonos a lo mejor algunas tendencias que tienes tú ahorita, que estás viendo justamente desde BlackRock, cómo se está moviendo el mercado de ETFs en el último año y medio. Vale, claro, Salvador. Mira, pues un poquito de contexto, ¿no? El 2022, como todos sabemos, un año sumamente complicado para los mercados, los mercados de renta variable en el mundo cayendo alrededor de un 20%, los mercados de deuda de renta fija cayendo un 15%, ¿no? De lo peor que hemos visto en 50 años, con ambos cayendo, y una inflación que tuvimos sumamente alta, ¿no? Que no habíamos visto hace 40 años. Y bueno, y cuando empiezas a ver qué pasó en la industria de asset management, en la industria de gestión de activos, qué pasó con el tema de los flujos, viste un año muy complicado. Viste el primer año que hubo salidas en la industria de asset management, de gestión de activos, desde la crisis financiera del 2008-2009, ¿no? El año pasado, el 2022, salieron alrededor de 400 billones de dólares de la industria de gestión de activos. Ahora, lo interesante ahí es que fueron... creo que cuando a la cebolla le quitas una capa y empiezas a ver qué fue lo que pasó, te fijas que pasaron dos cosas, ¿no? La industria de fondos mutuos, la industria activa de fondos mutuos, tuvo de los peores años en la historia. Salieron alrededor de 1.4 trillones de dólares, 1.400 millones de dólares. Pero en la industria de ETFs entraron 870 billones de dólares, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, no? Mira, la industria de gestión de fondos mutuos tuvo un gran año en el año 2021 en cuanto a flujos. ¿Por qué? Porque hubo muy buenos retornos en el 2020, ¿no? Acuérdate que muchas veces los inversionistas compran retornos, ¿no? Compran lo que vieron bueno, después compran, y eso fue un poco la historia de los fondos mutuos, ¿no? Los fondos mutuos con esa promesa de ganarle a los benchmarks que vienen todos los años y como sabemos es algo complicado. En el 2020 se dio, hizo que en el 2021 fuera un año récord para entrada de fondos mutuos. Entraron alrededor de 1.5 trillones de dólares, entró 1.4 trillones de dólares en ETFs, el récord en la historia. Retornos complicados, las bolsas complicadas en el 2022. Sale 1.4 trillones de fondos mutuos, entran 870 billones de dólares en la industria de ETFs, ¿no? Entonces, mira, en resumen, Salvador, un año muy complicado para los mercados, el 2022, complicado para la industria, pero seguimos viendo un increíble crecimiento de los ETFs, con flujos, el segundo año récord en flujos en ETFs, ¿no? Oye, justamente esa es mi pregunta. Estos flujos, ¿no?, de entradas que estamos viendo, ¿cómo se explican? ¿Por qué se explican, no? ¿Cómo explicas esta atracción que se da a través de los ETFs? De los ETFs, claro. Mira, yo creo que rompámoslos por diferentes factores que atribuyen, que ayudan a este gran crecimiento de los ETFs. Entonces yo te diría primero, globalmente, la industria de wealth management o en español de manejo de patrimonio, de banca privada,
está teniendo un gran cambio en su modelo de negocio, ¿no? Pasando de un modelo de negocio que se llama brokerage, moviéndose a un tipo de negocio que se llama de fee base, de advisory, de asesoría, ¿no? ¿Y cuál es esa gran diferencia? El negocio de brokerage es un negocio donde el asesor financiero no le cobra al cliente, sino que el asesor financiero y la institución recibe remuneración por medio de los productos que pone en el portafolio del cliente, ¿cierto? Por temas de sofisticación, de regulación, los clientes van pidiendo, oye, no, yo quiero estar alineado y que no haya conflicto de interés. Los reguladores dicen lo mismo, oye, no debe haber conflicto de interés en qué tipo de productos los asesores ponen enfrente de los clientes. Entonces se ha generado otro modelo de negocio que se llama advisory o fee base, que ¿qué quiere decir? Es, mira, Salvador, yo soy tu asesor, yo no quiero tener conflicto de interés, entonces lo que hacemos es, Salvador, yo te cobro tanto por el manejo de tu portafolio, pero yo no recibo dinero de nadie más, solo recibo dinero de ti. Entonces tú y yo estamos alineados en escoger los productos que hacen más sentido. Estoy siendo fiduciario, no hay conflictos de interés. Entonces lo que empiezas a ver con este modelo de negocio es, antes en el negocio de brokerage, donde los ETFs no los pueden monetizar, porque los ETFs son tan baratos que no pagan retrocesiones, no puedes monetizar la cartera. Los ETFs en este modelo era porque el cliente decía, oye, yo quiero exposición a inteligencia artificial, a vehículos eléctricos, a biotecnología. Entonces, esquinitas del mercado que solo existen en ETFs, ahí había un poquito de ETF, pero era el 4 o 5% del portafolio. Una vez te vuelcas al mundo de fee base, donde no hay conflictos de interés por los atributos de los ETFs, bajos costos, liquidez, transparencia, eficiencia, etcétera, etcétera. Ya se vuelve una parte muy importante de los portafolios, llámalos un 40%. Entonces eso es una parte, es el tema de fiduciario y de fee base. En Estados Unidos ya más del 50% de los portafolios del negocio de gestión de patrimonio, de manejo patrimonial, está en fee base, en Europa también cada vez más. Y cuando miras los segmentos más altos del mercado, el ultra high, ya ves arriba del 80% en fee base. Entonces, por un lado está ese tema de fee base y el uso de los ETFs en portafolios de fee base de advisory. Otra cosa también que está pasando es los bancos, las instituciones están tratando de centralizar las decisiones de inversión en sus equipos de inversión de la compañía. Es decir, que no sea el asesor financiero el que maneja la relación con el cliente, pero también está tomando decisiones de inversión. Tú estás tratando de sacar esas decisiones de inversión del asesor y trayéndolas más a lo que se llama el home office, ¿cierto? Y eso hace que se esté empezando a crear una forma de manejar portafolios que es manejando portafolios modelos, model portfolios, ¿no? Y esto es una forma de centralizar la decisión según el perfil de los clientes, ¿cierto? De una forma escalable, y estos modelos de portafolios utilizan muchos ETFs, ¿no? Entonces este es el lado este es como el lado de la industria de wealth management, la industria de gestión patrimonial. Ahora, el otro lado de esa moneda, ¿qué es? La industria de asset management, la industria de gestión de activos, que es la que tradicionalmente la ha proveído productos a la industria de banca privada de gestión patrimonial. ¿Cómo se están ajustando la industria de asset management a los cambios de la industria de wealth management? Entonces está pasando lo siguiente, son dos cosas. La primera es cómo ya se empiezan a consumir los modelos en vez del fondo mutuo tradicional. Estas instituciones, gestores activos que tradicionalmente vendían fondos mutuos a estas plataformas, ahorita les están vendiendo, otorgando su capital intelectual de inversión en forma de modelos. Y estos modelos usan ETFs. Entonces, eso es otra cosa interesante. La industria de asset management está cada vez más haciendo modelos porque eso es lo que está consumiendo la industria de wealth management. Y otra cosa que está pasando también es por las eficiencias de los ETFs sobre los fondos mutuos,
estás empezando a ver que la industria de gestión activa, la industria que tiene fondos mutuos, está empezando a sacar ETFs activos, ¿no? Entonces vemos o sea, hay un entendimiento y una visión hacia el futuro que el ETF es como el caparazón, el wrapper of choice, ¿cierto? Para invertir. Entonces estás empezando a ver compañías que están moviendo toda su plataforma de fondos mutuos y lo están volviendo ETFs. O estás viendo unas compañías que tienen un fondo mutuo y están sacando un clon, un ETF con la misma estrategia, ¿cierto? Y también estás viendo muchos de los gestores de fondos mutuos tradicionales que sus nuevas estrategias las están sacando en forma de ETFs. ¿Y por qué es ese? Porque el ETF tiene algunas bondades, que es temas fiscales, también tienes los temas de que tienes precio intradía, ¿no? Tú puedes comprar un ETF cuando abre el mercado, a mitad del día, antes de que abre la Fed, después de que abre la Fed, antes de que cierre el mercado. En el momento exacto del día, tú compras al precio que ves. Un fondo mutuo, tú lo compras porque quieres esa exposición, pero no sabes a qué precio lo compraste, sino hasta el final del día, el NAV de final del día. Entonces hay una dirección importante en que los ETFs se están considerando más y más como el instrumento del futuro. Y entonces estás viendo los participantes tradicionales en la industria de fondos mutuos moviéndose al mundo de los ETFs también. Y también estás empezando a ver fondos ETFs activos, ¿no? Y te diría, para terminar rápidamente, otros factores ya fuera de esta dinámica del mundo de patrimonial y de wealth management. También nosotros llamamos otros inversionistas como los asset owners o los inversionistas que son dueños de su dinero. Piensan los fondos de pensiones, piensan los bancos centrales, piensan en los family offices, en las aseguradoras. Y otra tendencia que ha pasado con los años es que los inversionistas han dado cuenta que la forma más eficiente donde tú puedes encontrar alfa, ¿cierto? Retornos adicionales, es en la selección de activos, en el proceso de asset allocation, ¿no? Si nos vamos Asia contra Estados Unidos, o renta fija sobre renta variable acá, mercados emergentes, esas decisiones de activos, de asset allocation, de asignación de activos, es el lugar donde tú más eficiente para encontrar alfa, en vez de escoger una acción en vez de otra, o un bono en vez de otro. Entonces ahí lo que también ves es, para cuando tú tomas decisiones de en qué activo invertirme más o menos, el ETF es como el ladrillo, un building block para construir estas estrategias de activas, pero de asignación de activos. Y te diría, Salvador, el último punto es la liquidez de los ETFs, y esto es un círculo virtuoso positivo, porque la liquidez de un ETF, por definición, es la suma de la liquidez de los activos subyacentes más la operatividad que existe del ETF en el mercado secundario, ¿cierto? Y a medida que hay más demanda por los ETFs, hay más liquidez por el ETF, y la diferencia entre los bid-offer spreads de los subyacentes y el bid-offer del ETF cada vez es mayor, siendo el ETF mucho más pequeño. Entonces, mayor liquidez, mayor interés, mayor demanda, mayor liquidez. Entonces sigues creando un círculo positivo, virtuoso, donde el ETF cada vez se vuelve más y más y más líquido. Entonces yo te diría, estas son algunas de las tendencias más importantes que explican este crecimiento, ¿no? Ahorita mencionabas un porcentaje muy importante para Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa en Latinoamérica? ¿Cómo que se da este crecimiento de ETFs? ¿O cómo están alineados, ¿no? estas nuevas tendencias de las que los platicas ahora en Latinoamérica? Mira, Latinoamérica, yo te diría, en Estados Unidos existe en inglés y en español. A mí me gusta ese término y en español lo traduzco, pero no sé si resuena, pero expliquémoslo. Es el concepto de leapfrogging. Sí, cómo no, claro. Que en español yo soy colombiano mexicanizado, pero nunca he oído como el salto de rana. Sí, no lo usamos tanto, pero tal cual. Pero es un concepto en que los inversionistas en Latinoamérica, cierto que se han adelantado. Es como los chinos. En la China pasaron de no tener teléfonos de línea de casa al celular. Se saltaron el teléfono de línea, ¿no? En Latinoamérica también lo que hemos visto es, mira, los inversionistas latinoamericanos alrededor del 2005
fue cuando empezaron a diversificar internacionalmente. Tenían un tablero blanco, una hoja blanca para pensar, oye, ¿cuál es la forma más eficiente, líquida, barata para abrir mis portafolios al mercado internacional? Y eso coincidió con esta coyuntura cuando ya había pasado el punto de inflexión de los ETFs. Entonces los bajos costos, la diversificación, la liquidez, la eficiencia, la transparencia resonaron mucho. Entonces los latinoamericanos desde hace ya van a ser, yo digo, 18, 20 años en que se están diversificando internacionalmente. Lo han hecho de esta forma que yo decía, con el foco en asignación de activo, con el foco de asset allocation y no escogiendo una acción Microsoft en vez de Meta o Meta en vez de Amazon, sino escogiendo regiones, países. Entonces yo veo que en Latinoamérica se hizo ese salto rana donde la inversión internacional se ha enfocado en hacer asset allocation. Por ende, un gran uso de ETFs. Mira, yo calculo que por cada dólar que se invierte internacionalmente de los portafolios latinoamericanos, lo que decimos es saliéndose de este home bias de invertir en el país donde vives y donde conoces y donde quieres diversificar tus riesgos y diversificar tu portafolio, yo diría que el 40% de los activos que se diversifican internacionalmente en Latinoamérica se hace por medio de ETFs. Entonces yo te diría ese tema pionero Latinoamérica, para el uso de ETFs para la internacionalización de portafolios. El otro tema que se utiliza mucho en Latinoamérica son los ETFs de países. Ya. Y esto yo creo que se vio lo llevan utilizando por bastante tiempo, pero yo creo que esto se vio muy claro, Salvador, durante la pandemia. La dispersión que había en retornos entre un país y otro, aunque los dos países estuvieran cercanos y aunque tuvieran una exposición económica medio parecida. Y me explico, ¿no? Entramos al 2020 y la forma en que cada país reaccionó al COVID fue muy diferente, ¿no? Algunos países se cerraron al 100, algunos al 80, otros estuvieron mucho más abiertos, ¿cierto? ¿En qué estado estaban tus servicios de salud cuando llegó el COVID, ¿cierto? ¿Cómo asumiste el tema fiscal, no? Oye, ¿ayudaste a los negocios, a la economía o mantuviste una posición un poco más fuerte para mantener tu posición fiscal, ¿no? Todo el tema de las vacunas. Y lo que tú viste fue un gran ejemplo de una gran dispersión entre los retornos en un país y en otro, ¿no? Y esto le dio mucha validez a como los latinoamericanos ya vienen invirtiendo, que es mucho haciendo esta asignación de activos por países. Entonces yo te diría, esa es otra forma en que en Latinoamérica se utilizan mucho los ETFs. Yo diría, para terminar, los temas de renta fija, ¿no? En particular actualmente con las tasas tan interesantes en dólares. En dólares pues ya tienes tasas del 5 y arriba del 5. Y obviamente las tasas interesantes en Latinoamérica, ¿no? En México en 11.25, en Brasil en los 13. El tema de renta fija, súper importante. Entonces, un poquito la forma en que vemos el uso de ETFs de renta fija es la siguiente. Es dependiendo de tu visión alrededor de el cambio de tu moneda, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México tenemos gente que piensa, hay ETFs de exposición de renta fija internacional que te dan entre el 5 y el 8% dependiendo de en qué inviertas, ¿no? Entonces, según la visión que tiene el inversionista mexicano, para hablar de México de concreto, dependiendo de su visión, oye, pensamos que el dólar está estable o que el dólar se va a debilitar más, entonces, o lo contrario, oye, el dólar se va a apreciar, ¿no? Entonces, si tu visión es el dólar está, no sé, en 17.30, 17.40 y pensamos que se va a subir a 18, 19, pues ¿qué tiene sentido? Comprar el ETF internacional que te paga el 6, 7% en dólares y con esa apreciación del dólar te va a dar más que la tasa local. Claro. Pero para los que dicen, no, el dólar se va a seguir depreciando o se va a mantener por acá por los 17.40, 50, entonces, ¿qué puedes hacer también?
puedes o comprar deuda mexicana, ETFs de deuda mexicana, o puedes comprar ETFs internacionales, ¿cierto? De exposición internacional con deuda americana, pero ese ETF tiene un hedge al peso. Y al tener ese hedge al peso, agarras un carry que te da básicamente la misma tasa que los bonos locales. Entonces el tema de renta fija también es súper relevante para Latinoamérica. Claro. Oye, justamente México, ¿no? Lo sabemos bien, se encuentra entre los países que mejor o que más ha adoptado el tema de ETFs. ¿Tú qué estás viendo en estos términos, esas tendencias que se dan aquí en nuestro país en el último año? Sí, mira, a ver, sí, como lo mencionas, cuando tú miras a México y el uso de ETFs, te doy una estadística muy interesante de la bolsa, alrededor del 50% del volumen de la operación en la bolsa mexicana de valores son ETFs, ¿no? El siguiente mercado, que es el mercado más desarrollado del mundo, es Estados Unidos. Obviamente muchos volúmenes, pues múltiples veces más grande, pero el porcentaje de los ETFs en la bolsa de Estados Unidos baja entre el 25 y el 40% dependiendo de la coyuntura, ¿no? Entonces, el mexicano, y volviendo un poquito al concepto de leapfrog, desde el principio en que empezó a pensar la forma más eficiente para invertir afuera, lo ha hecho pensando en los ladrillos, en los building blocks, en los ETFs como los Legos para hacer carteras internacionales, ¿no? Entonces, sí, eso es algo... Y utilizando las bolsas de valores acá, ¿no? El crosslistado, ¿no? Que el crosslistado en México es sumamente eficiente y es una forma en que traes acceso, en que traes los mercados de afuera, los ETFs de afuera, y los puedes comprar acá en pesos, ¿no? Entonces, el crosslistado pues también ha sido un factor súper importante para el crecimiento de los ETFs en México. Y buenísimo, Nico. La verdad es que nos pones en la mesa el conocimiento, las tendencias y pues para muchos de los inversionistas que están allá afuera, información que pudiera ayudarles a seguir tomando buenas decisiones en términos de inversión. Muchas gracias, Nico, por acompañarnos en este podcast. Un placer estar aquí con ustedes. Él es Nicolás Gómez, director de ETFs, estrategias indexadas y de clientes institucionales para América Latina en BlackRock. Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en este episodio especial de Análisis Viva. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. Les recordamos que Viva no certifica ni emite opinión, recomendación ni asesoría alguna sobre la bondad de los valores o la solvencia de las emisoras mencionadas en este podcast. Viva no pretende incentivar la compra o venta de instrumentos financieros, títulos o valores, ni sugerir la inversión en activos de naturaleza alguna. Es un deber diligente de cada persona tomar decisiones informadas y con base en sus propios criterios de inversión. Le sugerimos acercarse y asesorarse con la entidad financiera intermediaria de valores que sea de su preferencia antes de tomar cualquier decisión de inversión. Los rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video Héctor García. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva, edición especial. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.